Muy bien, muchas gracias, muy amable. Vamos a buscar el último segmento de Noticiero 3 con la palabra de la doctora Raquel Grassani, palabra autorizada para conocer detalles de esto, lo que está aconteciendo en la República Argentina, ¿sí? Con esta gripe anticipada. Doctora Grassani, buenas tardes, ¿cómo le va? Matías Fernández le saluda. Hola, buenos días Matías y a toda tu audiencia, ¿cómo andamos? Muy bien, todo bien. Gracias por atendernos, Doc, a esta hora. ¿Se anticipó la gripe? Y sí, aparentemente sí, de acuerdo a los reportes que nos llegan, estamos cursando una gripe adelantada. Yo lo había empezado a notar en el consultorio, pacientes que en principio uno siempre pensaba que era COVID y los mandaba a hisopar y era negativo, pero con una sintomatología que es muy característica de la gripe, es el gran decaimiento, el dolor de cuerpo y fiebre. Entonces, llamaba la atención estos cuadros, no sabíamos qué era, no era tampoco cuadros estacionales, digamos, alérgicos, porque se manifiestan de otra forma, con congestión, con estornudo, con lagrimeo. Tampoco eran esos, entonces después empezaron a llegar los reportes en que se había incrementado o había aparecido antes de tiempo la gripe, y especialmente la que fue la gripe A, ¿no es cierto?, que habíamos tenido varios años atrás, pero que gracias a Dios estamos todos vacunados, por lo menos las personas que corresponde a la vacunación, y entonces no hay ningún caso grave, ni he tenido que yo por lo menos atender ninguna persona con complicaciones. Bien. Pero sí la sintomatología típica, que es... ¿Cómo? No, la escucho atento. Que la típica que es tener fiebre, mucho decaimiento, dolor en todo el cuerpo, mucha tos con expectoración, y que demora 3 o 4 días en resolver el problema. O sea, que generalmente hace que el paciente tenga que volver a la consulta porque no se mejora. Bueno, eso es típico de la gripe, que tiene que pasar a veces hasta 7 días. Pero como veníamos saliendo de todo este tema del COVID, uno al principio no sabía qué estaba pasando. Pero bueno, yo no puedo confirmar fehacientemente que los cuadros que yo estoy viendo sean gripe, pero sí lo puedo decir por mi experiencia en cuanto a lo que es una gripe y cómo es la sintomatología, que es característica de tal. Bien, perfecto. Bueno, ¿se lleva el mayor volumen de consultas esta situación? No, en este momento no. En este momento no está, en mi caso no me está llevando el mayor volumen, no. No es como cuando, posiblemente dentro de unos días, si esto sigue así, se va a dar, tendrá como en julio, que a lo mejor de 15 pacientes que uno atendía en el día, 10 o más eran de gripe. No es una proporción tan alta todavía, por lo menos en mi consultorio. Bueno, lo que no lo he visto en personas, solamente lo veo en personas jóvenes, justamente porque no están vacunadas, o no tienen obligación de vacunación, pero en las personas de mayor de 65 años no he visto cuadros de este tipo. Bien. Y eso que yo atiendo mucho, porque atiendo muchos pacientes PAM y no lo he estado viendo. Bueno, importante, allí debe haber algún efecto positivo en el organismo de las dosis colocadas, ¿no? Contra el Con respecto a la gripe, no. Con respecto con el COVID, sí, hubo un cambio notorio a partir de la vacunación, fue una cosa increíble lo que fue, los casos que uno ha vivido, personas prácticamente sintomáticas cursando el COVID, personas con patología concomitante cursando COVID y prácticamente sin síntomas, gracias a la vacuna. Nosotros hemos vivido 3 etapas del COVID. La primera, con todo el miedo, el terror que todos teníamos con el encierro, el no saber qué lo que era, nosotros no saber cómo se iba a presentar los síntomas, los pacientes no sabían cuándo se podían enfermar, con mucho miedo se vivió ese primer año. El segundo año, por lo menos, los agentes de salud, los docentes, los policías nos vacunaron, entonces lo cursamos nosotros con un poquito más de tranquilidad, si bien hay que cuidarse exactamente lo mismo, pero uno lo vivió más tranquilo. Pero vimos casos graves de gente que todavía no estaba vacunada, casos graves, casos mortales,
hasta cerca de agosto, septiembre, hasta que empezó a vacunarse empezó a ya tener las personas las 2 dosis por lo menos. Y ahora este verano nos sorprendió con esta variedad Omicron, que si bien tiene poca gravedad, pero creo que la poca gravedad se ha dado gracias a los que la mayoría tienen las 3 vacunas puestas. Acá en Oliva se ha cumplido muy bien con la vacunación y veo por el consultorio, a todos les pregunto, los chicos jóvenes tienen todas 2 dosis porque no le ha tocado todavía la tercera, y la gente mayor tiene todas 3 dosis. Sí, entonces, es importante. Sí. Y esto se viene ahora que yo en forma, te lo voy a decir en forma graciosa, sí. no es algo científico, pero digo, como hace 2 años que no tenemos gripe, porque el COVID no la dejó entrar por los barbijos, por todos nuestros cuidados, el virus de la gripe dijo, más vale empiezo antes porque en el invierno me van a volver a tapar. Pero estos virus, doctor, estos virus... Es una forma graciosa de decirlo, pero en el fondo hay algo de realidad, te lo digo. Sí. ¿Cómo prevenimos esta gripe anticipada? Y bueno, como siempre, ahora no podemos decir estar abrigados, porque no podemos estar abrigados, pero bueno, evitarlo. No. Total, estamos todavía con los barbijos, así que el barbijo sería la mejor forma, no olvidarnos ya totalmente del barbijo. En los ambientes cerrados, donde hay reuniones, esas cosas, y bueno, si vemos que hay alguien que está tosiendo, vamos a de visita a un lugar donde que tose, bueno, tratar de no estar tan cerca, ponernos el barbijo, y bueno, sería lo único, y ya estaría llegando un poco a corto plazo la vacuna. No han llegado todavía las vacunas de la gripe, pero a corto plazo estarían llegando. Y otras cosas que te quiero decir, porque hay una gran confusión con respecto a la vacuna de las neumonías. La vacuna de neumonía, hay 2 vacunas, la Prevenar 13 y la Pneumo 23. Te estoy diciendo con el nombre comercial para que le sea más fácil al paciente ubicarlo. Es la 13 y la 23. No hay primera ni segunda dosis. No existe primera porque me puse la primera. No hay primera y segunda dosis. Lo que pasa es que aparece primero la Pneumo, la 23, hace 6, 7 u 8 años atrás. Entonces todo el mundo se vacuna con eso. En ese momento les dicen que a los 5 años debían repetirla. Pero en ese intervalo de tiempo aparece la Prevenar 13. Entonces se ponen esa vacuna. Al ponerse esa vacuna, inmediatamente se le informa al paciente que no tiene que ponerse más ningún refuerzo de la 23, salvo en casos especiales indicados por su médico, porque presenta una patología que así lo requiere volver a reforzar esas dosis. Entonces, para que les quede claro, quien tenga las 2 vacunas, Prevenar 13, Pneumo 23, y que se la haya puesto después de los 65 años, solamente necesita esas 2 dosis y no se tiene que poner absolutamente más nada, que se la haya puesto después de los 65 años. Perfecto. La mayoría lo tiene así porque la vacuna de neumonía se pone después de los 65. Podría ser alguien que tenga una patología previa, como una diabetes o una inmunodeficiencia o algo, bueno, eso deberá consultar con su médico clínico correspondiente, el médico de cabecera. Perfecto. Pero en la mayoría de los casos, si tienen las 2 vacunas y están puestas después de los 65 años, no se tienen que poner ninguna, porque están en las farmacias, se las ofrecen, entonces la gente no sabe qué hacer. Muy bien. Pero la mayoría de la gente adulta mayor la tiene puesta después de los 65 años. ¿Por qué? Porque no se pone esa vacuna antes. Entonces, y otra de las cosas es que les recomiendo a la gente que cuando los pacientes que se la pongan la vacuna, que le avisen a su médico para que lo anoten en la ficha cuando la compran. Si la ponen en los dispensarios, en el hospital no, porque queda grabado en el sistema que ellos tienen. Porque después no saben cuál de ellas tienen, de las 2 vacunas, ¿me entendés? Entonces, como no existe primera o segunda, lo mismo una u otra, indistintamente te puedes poner una u otra, entonces por lo menos si ellos la compran en una farmacia, se la van a poner porque no tienen ninguna dosis nunca puesta, por ejemplo, que concurran a su médico,
y le diga, mire doctor, yo me puse esto, para que él lo anote en la ficha, o que ellos tengan el cuidado de anotarlo en algún lugar donde no se vaya a perder. Pero me parece que lo mejor es concurrir al médico y que el médico lo anote en la ficha personal del paciente.